Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Santo Espíritu en este lugar. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero Dios, gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. Que en esta hora, Dios eterno, el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras humanas, palabras de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay una serie que se ha hecho extensa y lleva por título Transformados por su Espíritu. En esta serie se enfatiza una palabra en la Biblia. La palabra es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es el eje, es la palabra clave en el plan de salvación. La idea de transformados, la idea de metamorfo, nos ayuda a comprender el significado de arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Transformados, metamorfo, significa que hay un cambio en la naturaleza misma de la persona. De hecho, la palabra metamorfosis nos hace comprender que una oruga o un gusano se convierte en una mariposa. La idea de transformados, la idea de arrepentimiento es que se produzca, ocurra a través del Espíritu un cambio en la vida de la persona. Un cambio en la mente de la persona. Arrepentimiento significa un cambio de los patrones mentales, un cambio de las estructuras mentales, un cambio en el individuo, en la mente del individuo. De una mente carnal a una mente espiritual, de una mente humana carnal a recibir la mente de Cristo, de tener una simiente humana caída carnal a recibir por la gracia de Dios, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, una simiente que viene de lo alto, de vivir en Adán, comenzar a vivir en Cristo Jesús, de estar perdidos a estar salvados, de ser enemigos de Dios, convertirse en hijos e hijas del Dios Altísimo. Por eso tan interesante y tan importante la idea de transformados por su Espíritu. Cuando leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que la palabra clave en la predicación de Juan el Bautista fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra clave de Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra clave de Pedro, arrepentíos, y la palabra clave de Pablo, arrepentíos. Por ejemplo, cuando usted lee en la Biblia algunos pasajes como San Lucas, capítulo número 3, versículo 8. Juan presenta su mensaje y hace un llamado a los que le escuchan. San Lucas, capítulo 3, versículo 8, dice Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haceos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significan frutos de arrepentimiento? La frase frutos de arrepentimiento significa volverse a Dios. Cuando el hijo pródigo estaba en la provincia lejana y descubrió lo que estaba pasando en su vida, dice San Lucas capítulo 15 versículo 17, y volviendo en sí y despertándose y haciéndose consciente, tomó la decisión y dijo: volveré a mi padre. Volverse a Dios significa hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted se vuelve a Dios, está produciendo los frutos del arrepentimiento. Por eso, la persona arrepentida es una persona nacida de nuevo, es una persona convertida. Y hoy hablaremos de la conversión de Saulo. Saulo se volvió a Dios por la fe y no siguió en el camino de a Dios por la ley, a Dios por la justicia propia. La salvación siempre es y será por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es fundamental entender el asunto del arrepentimiento.
Cuando Cristo viene a la tierra y comienza a predicar, enfatiza el arrepentimiento y llama la atención la seriedad y el carácter que Cristo le da a la idea de arrepentimiento. San Mateo nos presenta a Jesús enfatizando eso. San Mateo capítulo 11, versículo número 21. San Mateo capítulo 11, versículo 21. El Señor Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. El énfasis de Jesús, el arrepentimiento. En el capítulo 12, versículo número 41, el Señor Jesús dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Énfasis de Jesús, arrepentimiento. Cuando Pedro predica y cuando escribe sus cartas universales, da un énfasis poderoso a la palabra arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Estamos haciendo un breve repaso de ya todo lo que hemos visto en algunos temas anteriores. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Este llamado que hace Pedro a todo el mundo, dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa dice? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué cosa dice Pedro? Al arrepentimiento. Si Jesús no ha venido esperando por ti, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y dice el apóstol, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, dentro de la temática del arrepentimiento, tenemos que trabajar con el apóstol Pablo. Llama la atención que las personas que mencionamos, Juan el Bautista, Pablo, eran personas arrepentidas, es decir, personas nacidas de nuevo, personas que disfrutaban de una buena y estrecha comunión con Dios, personas que se entregaron a la voluntad divina, personas que vivieron para servirle a Dios. Los arrepentidos entienden acerca de la conversión. Los arrepentidos han nacido de nuevo. Por eso es tan importante que papá y mamá y que los hijos vivan la experiencia del arrepentimiento, la experiencia de la transformación, para que el poder del Espíritu, obrando en la vida de cada uno de nosotros, pueda ayudar a que otros también se entreguen a Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esto no es cuestión de una doctrina o cuestión de un dogma. No. Es cuestión de principios de vida para la vida eterna. Es cuestión de testimonio, presentar las evidencias a favor de Jesús. Es cuestión de mostrarle a la gente la maravillosa experiencia vívida de una persona que conoce a Jesús, que camina con Él, que ama a Jesús y le sirve por amor. Eso traerá poder a la tierra y hará que las familias se conviertan para la gloria de Dios. Y esa es la razón que nos trae a este lugar. Y es la razón de esta reunión. No solamente que usted venga como espectador, sino que usted tome la decisión de decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí también. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El mundo se pierde. Desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur. No saben todas las cosas que tengo que ver, con las personas que tengo que hablar, las situaciones de los hogares y de las familias, cosas que no se pueden imaginar. Las crisis que están acabando con la humanidad, pero doy gloria a Dios que a pesar de los pesares, el Espíritu Santo está trabajando, los ángeles están trabajando, Dios está trabajando, Jesús está trabajando y los arrepentidos están trabajando para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, querido? ¿Qué estás haciendo tú, querida? De manera que al hablar del apóstol Pablo, antes de verlo como un predicador del arrepentimiento, debemos estudiar a Pablo, conocer a Pablo como una persona arrepentida. Algunos exegetas bíblicos hacen un análisis de la vida de Pablo y ellos dicen que el apóstol Pablo se puede dividir en 4 partes. Número 1, desde su nacimiento hasta los 28 años. Número 2, de los 28 años hasta los 41 años.
Número 3, de los 41 años hasta los 53. Y número 4, de los 53 años hasta los 62, cuando lo decapitan, cuando muere. Dicen ellos que cuando Pablo iba para Damasco y Cristo vino a encontrarse con él, Pablo era un muchacho de 28 años, lleno de todos los bríos, convencido y convertido a la idea que debía acabar con Cristo Jesús. Estaba tan convencido de esta idea que pidió cartas para venir a Damasco a perseguir a los cristianos y extraditarlo, llevarlo de Damasco a Jerusalén para hacerle juicio. Tan empeñado estaba en su obra que inclusive estaba de acuerdo con la muerte de los cristianos. Pablo estaba verdaderamente enfocado y creyendo que estaba de parte de Dios al tratar de acabar con los cristianos. Y aquí comienza la maravillosa historia del apóstol Pablo. Todo lo que diremos acerca de Pablo a partir de este momento se centra en esta sola frase: Jesús se encontró con Pablo. ¿Cuál es la frase? Jesús se encontró con Pablo. ¿Quién descendió del cielo para encontrarse con Pablo? Cristo Jesús. ¿Quién lo tumbó del caballo? Cristo Jesús. ¿Quién habló primero? Cristo Jesús. ¿Quién se presentó delante de Pablo? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios siempre anda buscando a sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó a Adán y le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Y no dudo que Dios te ande buscando a ti también. Hace algunos años estuvimos en Argentina, en una ciudad que se llama Santa Fe, y grabamos una serie que se llama Dios te busca. Y para la gloria de Dios, hoy en día la serie Dios te busca ha encontrado a muchas personas en toda la ancha faz de la tierra. Algunos llaman o escriben diciendo: esta serie le ha dado sentido a mi vida y he hecho otra vez la paz con Dios, y otra vez tengo mi nombre en el libro de la vida, y otra vez soy miembro de la familia de Dios, y otra vez tengo la esperanza bendita de ver a Jesús en las nubes de los cielos y regresar con Él a la patria eterna. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, Pablo establece una tesis bien clara. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. Veamos cómo él enfatiza la idea de que vio a Jesús, de que se encontró con Jesús, la idea de que no fue un sueño, la idea clara de que no se lo imaginó, presentar claramente que fue una experiencia real, una experiencia viva, una experiencia que él pudo captar con sus sentidos. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1, dice el apóstol Pablo, en su afán de ayudarnos a comprender su bautismo, su experiencia, su entrega al Señor. Dice el versículo 9:1, no soy apóstol, no soy libre, y ahora dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? En otras palabras, ¿no vi yo al Señor? ¿No le conté a ustedes que yo lo vi? Es más, le voy a aclarar esto. Capítulo 15, versículos 5 al 8, Primera de Corintios. Pablo deja claro que se encontró con el Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ahora dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y yo le pregunto a usted, ¿se encontró Jesús con Pablo, sí o no? ¿Sí o no? Cuando una persona se encuentra con Jesús, comienzan a ocurrir cosas en su vida. Usted no puede ser la misma persona si usted se encuentra con Cristo Jesús. En el momento que Jesús y Pablo se encuentran, empieza en la vida de Pablo un proceso que dura hasta el día de su muerte. Empieza la transformación de la vida de Pablo. De perseguidor, ahora se convierte en perseguido. De enemigo de Jesús, ahora se hace un dulos de Jesús, un esclavo de Jesús, alguien que se somete voluntariamente a Jesús. De ser una persona que
persigue a los cristianos, ahora se convierte en un cristiano. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El mundo necesita más personas arrepentidas. El mundo necesita más personas que se encuentren con Jesús. El mundo necesita más experiencias vivas y reales de personas que han sido cambiados por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu te cambia, cuando el Espíritu hace su trabajo en tu vida, como lo hizo en Pablo, entonces tu vida se convierte en una inspiración. Entonces, aunque no abras tu boca, tu propia vida muestra a la gente que Jesús es real y es salvador y es perdonador de los pecadores. Alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo va más lejos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Miren cómo él ahora empieza a aterrizar su experiencia. Segunda de Corintios 4, 6 dice el apóstol Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la mente de Pablo está claro que hubo una luz poderosa que apareció cuando iba rumbo a Damasco. Esa luz poderosa lo tumbó del caballo, y de esa luz poderosa salió una voz que le preguntó, y él contestó a esa voz que sale de esa luz poderosa. Dios resplandeció en nuestra vida, resplandeció en mi vida, dice Pablo. Cuando me encontré con Jesús, la luz fue tan esplendente, la luz fue tan poderosa que quedé ciego al exponerme a esa luz. Pero esa experiencia con esa luz, esa experiencia con la persona luz, hizo un cambio poderoso en mi vida y jamás he podido ser la misma persona. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo número 9. Veamos cómo Lucas relata este asunto. Hechos capítulo 9 versículo 4 y 5. Mire qué cosa linda. Hechos 9, 4 y 5. Pablo se encuentra con esta luz, dice el verso 4. Y cayendo en tierra, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La misma experiencia se repite en el capítulo 22 y se repite en el capítulo 26. El doctor Lucas, que anduvo con Pablo predicando, que cerró su consultorio para servir a Dios con Pablo, relata la experiencia de Pablo 3 veces en el libro de los Hechos. Y las 3 veces menciona que ese resplandor de luz tumbó a Pablo del caballo, que cuando Cristo se presentó delante de Pablo, se presentó como un halo poderoso de luz, a quien Pablo recibe y con quien Pablo habla. Y yo digo, bendita luz, permita a Dios que la misma luz pueda venir a la vida suya y a la vida mía. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que personajes del Antiguo Testamento tuvieron un encuentro con Dios. Dios buscó a esas personas, Dios se manifestó a esas personas. Por ejemplo, cuando Dios se manifiesta a Isaías, Isaías tiene la misma sensación que tuvo el apóstol Pablo. Querido, querida, cuando usted tiene un encuentro con Dios, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted no puede ser igual. Isaías capítulo número 6. Veamos rapidito esto. Toda la experiencia de Pablo está basada en su encuentro con Jesús. Isaías capítulo número 6 versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice el profeta: vi yo a Dios. Pablo dice: yo vi a Jesús. Versículo 2: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dice la Biblia: entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Pablo escucha la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, Pablo pregunta: ¿y quién eres, Señor? Y él le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando usted estudia la vida de Pablo, descubre después que él presenta con dolor cómo, al descubrir que estaba persiguiendo al Señor Jesús, que estaba persiguiendo a los hijos de Jesús, él se quiso morir. Y ya veremos en la semana el testimonio de Pablo que dice: pero el Señor tuvo misericordia de mí porque yo lo hice por ignorancia. Ahora Isaías se encuentra con el Señor, Isaías reconoce su condición, Isaías se da cuenta que vive en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, pero que él también tiene labios inmundos. Cuando hay un encuentro con el Señor Jesús, cuando hay un encuentro con Dios, la persona se siente supremamente pecadora. Y entonces vuela el serafín, toma con una tenaza un carbón encendido, lo coloca en los labios de Isaías y le dice: esto ha quitado tu pecado. Y después de esa expresión, reconocimiento de pecaminosidad, después de ese momento de arrepentimiento, después de ese cambio de la mente, entonces Dios habla y dice: ¿quién irá por nosotros? Y el profeta le dice: ¿qué cosa? Heme aquí, envíame a mí. Alabado sea el nombre de Dios. Los arrepentidos y las arrepentidas viven para servirle a Dios. Si usted es un verdadero arrepentido, está ocupado y encargándose de servirle a Dios de alguna manera. Cuando el Espíritu Santo mora en un corazón, transforma la vida. Usted no puede ser la misma persona después que se encuentra con el Señor. Jeremías, la misma experiencia, capítulo 1, versículo 5. Ezequiel, la misma experiencia. Job. Hace algunos días estuvimos presentando un seminario sobre el libro de Job a unos médicos del Instituto de Oftalmología de ahí de Montemorelos. Hace unos días estuvimos en Puerto Rico presentándole a jóvenes adolescentes en la mañana de la escuela secundaria, hablándole acerca del libro de Job. Y llama la atención cómo Job, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, expresa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y una cosa interesante, después que Job ve a Dios, después que Job se encuentra con Dios, descubre que estaba completamente equivocado. Cuando usted estudia la vida de Job, antes de que Dios se revelara, antes de los capítulos 38 al 41, usted encuentra a Job en medio de su tragedia, en medio de su enfermedad, número 1, acusando a Dios, número 2, quejándose ante Dios, y número 3, defendiéndose delante de Dios. Pero cuando Dios se revela, cuando Job ve a Dios, entonces dice en su pequeño discurso del capítulo 42, versículo 1 al 6, dice: y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y añade: y me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza. Querido, querida, hasta que no tenemos ese encuentro con Dios, nuestro cristianismo es sencillamente una experiencia sin poder. Necesitamos ese encuentro con Dios. Para el tiempo final, el Señor dice que levantará al profeta Elías y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a la prudencia de los santos. Hoy, querido, es ese tiempo. Dios quiere que los padres se reconcilien con los hijos, que los padres se reconcilien unos con otros y que la familia completa venga a una experiencia de arrepentimiento, a una experiencia de salvación, para llevar a la familia completa al reino de los cielos. No es llevar a papá o a mamá, no. Dios quiere la familia completa. Dios te quiere a ti con tu esposa y tus hijos. Qué terrible será cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y papá ascienda y algunos de los hijos asciendan y mamá y los otros se queden abajo. Qué horrible será ver a mamá ascender y papá y los otros hijos quedarse abajo. Qué espantosa será la experiencia cuando los hijos asciendan y los padres se pierdan. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿debería subir la familia completa? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios quiere salvar la familia completa? Dios ha hecho lo que le corresponde hacer.
Dios lo ha hecho todo. Pero ahora falta que usted y yo aceptemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Y número 2, ahora es el tiempo de colocarnos en las manos de Dios para que, ungidos con el Espíritu Santo, papá y mamá y los hijos también se conviertan en una agencia del cielo que ayude a otros a venir al conocimiento de la verdad y alcanzar en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesús, comienza a dar ciertos tips en su experiencia. No solamente una vez se encontró Jesús con Pablo. En el capítulo número 18 del libro de los Hechos, en Corinto, Jesús se le presenta a Pablo otra vez. Hechos 18, versículos 9 y 10. En el capítulo 22, versículos 17 al 21, cuando a Pablo lo toman preso en Jerusalén, el Señor Jesús se presenta con Pablo otra vez. Y más adelante, en el capítulo 23, versículo 11, en Jerusalén, Cristo vuelve y le habla a Pablo. Cristo nunca deja solo a sus hijos. Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta, ¿te gustaría que Jesús estuviera contigo en tu familia, con tus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos son padre o madre? Levanten la mano, por favor. Esta semana es una semana para ser transformados por su Espíritu. Pero Dios quiere trabajar con tu familia. Dios quiere trabajar con tus hijos. El cielo espera que la experiencia de papá, que el testimonio de mamá, sean los elementos que inspiren para que los hijos se entreguen al Dios Todopoderoso. Yo quisiera hacer una pregunta en este momento. Querido padre, querida madre, ¿crees tú que el Señor tiene poder para transformar tu vida y hacer de ti lo que debe ser, para que se inspire tu hogar y así alcancen salvación y vida eterna? Si tú crees que Dios puede, ponte en pie conmigo. Estoy hablando a los que son padre y madre. Si tú tienes hijos, si eres un papá o una mamá, ponte en pie conmigo diciendo públicamente, pues yo creo que Dios tiene poder para cambiar y transformar mi vida. Tenemos demasiado que hacer. Me han dicho que esta ciudad tiene 30 y tantos millones de habitantes. Posiblemente no alcancemos tantos millones, pero hay un vecino al lado de tu casa, hay un compañero de trabajo, hay un amigo o un hermano, hay un familiar tuyo, alguien que tú conoces y amas, necesita venir y encontrarse con Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es un trabajo de todos. Aquí está 3AB en el latino, aquí está la voz del Consolador, aquí estamos todos presentes, aquí está, por la gracia de Dios, la presencia del Señor, la compañía de los ángeles, la bendición del Espíritu Santo. Pero todo el equipo necesita de ti para que juntos seamos los instrumentos del cielo, los embajadores de Dios para alcanzar las almas que se pierden en el pecado. Escucha mi petición ahora. Mientras Jesse se acerca para cantar, yo quiero orar esta noche en forma muy especial por cada padre y cada madre que quisiera decirle hoy a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si hoy te atreves a decirle a Dios, sí Señor, quiero que su Espíritu repose en mi vida para que a través de mí el mensaje de salvación llegue a otras personas, para que a través de mí una invitación vaya a un amigo, un hermano, un vecino, para que a través de mí la gracia del cielo llegue a las personas que amo. Si usted toma esa decisión, le voy a rogar, por favor, que pase al frente conmigo para que mientras Jesse canta, nos preparemos para tener una oración de bendición y de consagración a nuestro Dios. Comencemos a pasar rapidito, por favor. Si es papá o mamá, quiere decirle sí a Dios, pasen aquí al frente rapidito. Al pasar al frente, querido padre, querida madre, usted está diciendo, yo quiero ser parte del equipo de Dios para alcanzar a aquellos que no le conocen, para traer de vuelta a aquellos que una vez caminaron con Él y se alejaron. Yo quiero ser el instrumento del cielo para que en mi casa todos seamos arrepentidos. Dios necesita a cada padre, cada madre, cada hogar, porque un hogar ayuda a salvar a otro hogar. Un hogar arrepentido hace posible que otro hogar se arrepienta.
El Santo Espíritu obrando en papá, obrando en mamá, cambiando la vida de los hijos, hace posible entonces que el hogar se convierta en el anhelo de Dios, un pedacito de cielo en la tierra. En la mente de los cristianos en la época de Pablo era imposible que Pablo pudiera cambiar. Pero camino a Damasco, el Dios de lo imposible hizo lo posible. Cambió la vida de Pablo. Al ir de aquí para allá, de un país a otro, he podido ver a Dios haciendo cosas que son imposibles, cambiando vidas de personas que era imposible cambiar, asesinos y otras personas con problemas de vicios, hogares deshechos, cosas que no quiero ni siquiera recordar, ateos, personas que decían no creer en Dios porque habían sido abusados o abusadas cuando eran niños, personas que querían creer en Dios, pero su experiencia con algunos supuestos cristianos le había matado el interés de creer en Dios, personas que se habían nombrado, autonombrados enemigos de Dios, personas que habían sido atrapadas por problemas con el diablo, con los demonios, y una cantidad de cosas que a la vista humana era imposible. Personas tan inteligentes, tan preparadas, tan conocedores de las ciencias, que miraban a Dios, a la religión, a la Biblia como un mito, y como el Espíritu de Dios pudo tocar esos corazones, y hoy son personas creyentes en un Dios vivo, en un Dios real, y se convirtieron ahora en instrumentos del cielo, embajadores y embajadores de Dios, para alcanzar a otros que anhelan y quieren conocer al Dios Todopoderoso. Dios, el Dios de lo imposible. Posiblemente tu matrimonio esté para acabarse y el divorcio es lo que viene en camino. Dios es el Dios de lo imposible. Posiblemente la relación en el hogar no sea la mejor y los hijos se estén perdiendo o estén cayendo en algún vicio. Dios es el Dios de lo imposible. O es posible, querido papá y mamá, que hace años que tus hijos se fueron al mundo, se alejaron de Dios. Tengo buenas noticias para ti. Dios es el Dios de lo imposible. Permitamos que Dios se encuentre con tu hijo, que Dios se encuentre con tu esposo, que Dios se encuentre con tu esposa. Permitamos que Dios tenga un encuentro con ese familiar que amamos. Por eso, intercedamos ante Dios por esa persona, clamemos a Dios por esa persona, oremos a Dios. Mientras estás aquí, ve pensando en quién y a quién debo invitar para venir a escuchar la palabra de Dios, a quién debo ir a decirle, mañana te vengo a recoger para que juntos vayamos a escuchar el mensaje del Señor. Invita a alguien, ora por alguien, haz tu lista y presenta esa lista delante de Dios, y el Dios de lo imposible enviará sus ángeles, enviará su Espíritu para que el poder del Evangelio cambie y transforme la vida de esa persona. Hay tantas experiencias hermosas, y en estos días me reía, hablaba con un amigo que vive en la ciudad de McAllen, en el sur de Texas. Me dice, pastor, ¿recuerda cuando mi suegra le dijo que quería que yo saliera a predicar con usted? Le dije, claro que me acuerdo. ¿Y recuerda cómo el Espíritu Santo cambió a mi suegra? Claro que me acuerdo. ¿Y recuerda cuando ella se bautizó? Claro que me acuerdo. ¿Recuerda usted aquella mañana, pastor, cuando nos pidió una lista de 5 nombres, de 5 personas imposible que Dios no podía cambiar? Yo hice una lista de 5 nombres, pastor. 5 personas que yo estaba seguro que no iban a cambiar. Y las 5 personas, pastor, el Espíritu Santo las cambió. La más difícil era mi suegra. Haga su lista, no contando con el pastor. Haga su lista confiando que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Esta semana permitamos al Espíritu de Dios que cambie la vida de tu esposo, o la vida de tu esposa, o la vida de tus hijos, o la vida de tu hermano, o de tu papá o de tu mamá, de algún familiar o amigo que tú ames. Dale la oportunidad a Dios en esta semana y veremos al Dios de lo imposible haciendo cosas imposibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se atreven a levantar la mano conmigo, presentándonos delante de Dios para que nos use y busquemos a otros que vengan a los pies de Cristo Jesús? Y a los amigos que nos ven o nos escuchan a través de la radio, la internet o la televisión, haga usted también su decisión. Decida hoy invitar a un amigo o a una amiga para que la acompañe en su casa.
y vea toda la programación transformado por su Espíritu, y veremos en esta semana a Dios haciendo maravillas y milagros. Querido Padre Celestial, damos gracias y gloria a su nombre por la oportunidad de reunirnos en este lugar. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por cada padre y cada madre presente, pero también gracias por cada padre y madre que nos ve o nos escucha a través de la radio. Oh Dios, hoy hemos tomado la decisión de ser parte de su equipo, de su familia. Junto a los ángeles y al Espíritu Santo, queremos ser parte de sus embajadores que buscan las almas que se pierden. Dios, que en esta semana nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, las personas que amamos, a través de la oración, a través del Santo Espíritu, vengan a los pies de Cristo Jesús. Y que al final de la semana, Señor, sus nombres estén registrados en el libro de la vida, teniendo derecho pleno a la salvación y a una entrada completa en la patria celestial. Es nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que tengan una noche bendecida.